English Activities Week 5. Topic: What do you do? Exercise 1. Read the text and circle the past verbs that you find. En este ejercicio vamos a leerlo en los 3 párrafos y vamos a encerrar los verbos en pasado que encontremos. Es necesario recordar que hay 2 tipos de verbos en pasado. Regular verbs. Los verbos regulares son aquellos que se le agrega ed, es decir, ed al final de cada verbo, como lo encontramos en el ejemplo, en el cuadro que estoy mostrando. Present, aquí están los verbos en presente. Past, en pasado simple, que es lo que estamos tratando, y en past participle, que se tratará posteriormente, es la misma forma. El pasado simple con el past simple con el past participle en este tipo de verbo, en regular verbs. Le agrega ed. Accept, accepted, accepted. Y así están todos los verbos. Esa es una forma de los verbos en pasado. La siguiente es irregular verbs. Como observamos aquí, el present, swing, past, swam. Aquí no se le agrega ed, ni tampoco hay una regla general. Quiere decir que aquí cada verbo tiene su forma en pasado. ¿Sí ven? Son diferentes. El más común, el que vamos a usar, es el verbo do en pasado, did. ¿Sí? Y el past participle también es diferente. Entonces, recordando esto, nosotros vamos a regresar al ejercicio 1 y vamos a encerrar los verbos en pasado, tanto regulars and irregulars. El primero ya está. When Pat worked, aquí está el primero que ya está encerrado. At school, she was. Aquí está el siguiente que les toca encerrar. Was es el pasado de am y de is. Exercise 2. Complete the table with the corresponding verb. En este cuadro vamos a completar con la forma en pasado de los verbos que se nos están dando. Skate, eat, make, is, love, point, shoot, start, go, sail, rain, call. Si observamos, nos damos cuenta que hay 4 verbos que tienen asterisco. ¿Qué quiere decir? Que estos son irregulares, irregular verbs, que tienen su propia forma en pasado. Vale recordar que todos estos verbos los encontramos en los textos del ejercicio 1, ¿sí? Por ejemplo, skate, skated, está aquí en el último párrafo. Exercise 3. Read the text again and answer the questions in complete sentences. Leemos el texto nuevamente y vamos a contestar las siguientes preguntas. Para esto también es necesario recordar WH question. ¿Qué significa WH question? Cada una. Who, quién, what, qué o cuál, where, dónde, why, por qué, whose, de quién, when, cuándo, which, cuáles. Entonces, ya una vez que recordemos el significado de WH question, regresamos y contestamos en oraciones completas. Como el ejemplo, where did Pat work? Pat worked at school. Recuerde que el verbo que usted contesta tiene que ir en pasado. Es importante mencionar esto, que tiene que ir en pasado. Si aquí el verbo está en presente, porque está utilizando el auxiliar did, cuando usted responde, tiene que ir el verbo ya en su forma pasada. Exercise 4. What did you do yesterday? Write at least 5 sentences. ¿Qué hizo ayer usted? Se va a escribir sobre usted utilizando los verbos en pasado. Recuerde que una oración está compuesta por sujeto, en este caso I, el verbo que va a ir en pasado porque estamos hablando de actividades que realizó el día de ayer, y el complemento. En el ejemplo está, yesterday I attend online classes. Entonces, el verbo en pasado es attend. Y esas son todas las actividades de esta semana. Thank you. Bye.